Bien, la clase de hoy va a centrarse en el marco filosófico en relación al teatro comparado y las poéticas comparadas, ¿ya? Para ponerles en contexto, todo esto que yo voy a replicar, porque no es nada inventado por mí, solamente es la interpretación que yo puedo hacer de estos textos, vienen directamente de Jorge Dubati, ¿ya? Que es este investigador teatral que trabaja mucho la filosofía del teatro, ¿ya? También vamos a trabajar esos conceptos para que quede claro. Y principalmente vamos a hablar del teatro comparado y las poéticas comparadas. Y desde ahí se desprenden distintos conceptos que hoy vamos a ir revisando rápidamente. ¿Por qué? Porque en el trabajo del mapa conceptual que van a hacer la otra semana, que van a presentar la otra semana, ustedes mismos van a ser los que van a ir profundizando en estos conceptos, ¿ya? Así que me voy a permitir compartir pantalla. Pido disculpas por presentar así el Power, porque si no se me va a pegar. Ya. ¿Pueden verlo? No, todavía Aún no. no. Está cargando. Está Ya. cargando. Yo voy a sacar mi Ahí cámara. está. Así, Ya, bacán. Voy a sacar mi cámara para que sea más fluida la conexión. Esperemos. Bien. Voy a necesitar también que me ayuden a ir leyendo, porque hay harto texto, pero es necesario que lo vayamos analizando. Lo otro es, cualquier duda, cualquier cosa, palabra que no entienda, detenga el tiro y me pregunta. ¿Muy bien? No se quede con la duda porque vienen más conceptos y la idea es que no se enrede más. Bien, semana 2, sesión 2, marco filosófico y conceptos. Así lo detallé. Vamos a trabajar el teatro comparado. Y acá vamos a saber lo que es el teatro comparado. Necesito si alguien me ayuda a leer para hacerlo más... Yo. Bueno, Hola. vamos, gracias. Ya. El teatro comparado es una disciplina diseñada especialmente para los estudios de teatro universal. Cuenta en la Argentina, país pionero en la materia, con al menos 20 años de desarrollo sistemático. En dicho periodo sufrió importantes transformaciones, producto de su complejización y enriquecimiento. Pueden distinguirse dos etapas en su teorización, una inicial y otra superadora, hoy vigente y en proceso de extensión. En el pasaje de una a otra cambia la definición y los alcances del teatro comparado. Gracias, Fernanda. El teatro comparado, como dice ahí, nace en Argentina debido a la necesidad de revisar el teatro, pero desde otro lugar, desde una mirada más latinoamericana, por decirlo así. Es decir, que ellos no querían ver el estudio del teatro como algo alejado, algo fuera de su contexto, ¿se entiende? No querían analizar el teatro desde la mirada europea, entonces tratan de hacer revisiones, apoyándose en literatura comparada, que todo lo que tenga la palabra comparado es como decir alternativo, ¿ya? Es decir, la otra parte de, que nos permite contrastar información para llegar a algo. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Sí. No lo veo, así que ya, gracias. Sí. Gracias, chiquillos. Bueno, y estas dos etapas, como leía Fernanda, que van en distintos periodos de tiempo, entendámoslos así. Primero es la teorización de los conceptos internacionalidad y supranacionalidad. Fue lo primero que hicieron, por decirlo de una manera, voy explicando como cronológicamente, como yo lo entendí, ¿ya? Entonces, teorizaron internacionalidad y supranacionalidad. Y cuando habla de la supranacionalidad, quiere decir que atiende a problemas que trascienden lo nacional, ¿ya? Como decía anteriormente, buscan hacer una apropiación de la teoría y la metodología, ¿ya? Paralelo a la literatura nacional. Cuando hablaba de la literatura comparada, me refiero a que tratan de hacer una literatura en paralelo a la que está siempre, ¿ya?
y que busca como principal objetivo investigar los acontecimientos teatrales. Ellos tienen como un objetivo de estudiar y devolver al teatro el teatro, así dicen la frase de ellos, devolver el teatro al teatro, es decir, hacer una revisión del teatro mismo. Todo esto, chiquillos, siempre desde el marco de la filosofía, del estudio, ¿ya? Más adelante, cuando vaya explicando, nos vamos a ir como a lo práctico. Ellos pensaban que estudiar el teatro desde lo internacional generaba y problematizaba lo nacional. Es decir, si nosotros quisiéramos estudiar algo, una poética o un acontecimiento teatral nacional, se hace más difícil contrastarlo, no sé, desde el teatro de París, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los contextos históricos no son los mismos. La sociedad es distinta, es otro lugar, otro sistema de vida, ¿ya? ¿Se entiende? Entonces ellos buscan acercarlo lo más posible a su contexto. Y la segunda etapa es territorialidad, atención ahí con esa palabra, supraterritorialidad y cartografía, ¿ya? Donde ellos indican que dentro de un espacio nacional conviven diferentes conceptos, distintas prácticas, distintas identidades de teatro, pero se encierran como en un mismo significado, tienen igual algo en común. Por ejemplo, si analizamos Teatro Cinema, La Favorecedora, La Huella u otra compañía, La Niña Horrible, por ejemplo, vamos igual a hablar de teatro nacional, aunque sus formas de hacer teatro sean distintas. ¿Por qué? Porque viven en un mismo contexto histórico y social. ¿Se entiende hasta ahí, chiquillas? ¿A eso se refiere la territorialidad? ¿O? Claro, la territorialidad, cuando hablamos de territorialidad, ¿ya? Ah, ya. Y también lo pasamos, bueno, es como una visión transversal que hay que tener, ¿ya? Cuando se estudie la territorialidad o la identidad de una poética, por ejemplo, de un país, hay que considerar eso. Pueden haber diversidad de culturas o de lenguas, pero sigue siendo teatro nacional. Por ejemplo, si tuviéramos una compañía de teatro, no sé, mapuche, por ejemplo, igual se sigue metiendo en el mismo saco de teatro nacional, ¿se entiende? Porque estamos en un mismo contexto histórico. Por ejemplo, antes, en la antigua Grecia, cuando todavía no habían sistemas administrativos y políticos, no se podía decir que era un teatro nacional. Entonces no se pudo comparar en ese tiempo. Estos filósofos, estudiosos, no pudieron desde ese periodo hacer el contraste. Recuerden que siempre vamos a hablar de literatura comparada, teatro comparado, el hacer contrastes, ¿ya? ¿Qué es esto? Ya, bien. ¿Por qué? Porque no estaban constituidos políticamente hablando, ya administrativamente, así que igual hay excepciones para eso, no nos enredemos hasta ahí. Bueno, cuando hablamos de territorialidad, ya hablamos de un teatro que tiene un contexto geográfico, histórico y cultural, ya tienen una revisión geográfica, histórica y cultural. Y cuando hablamos de supraterritorialidad, hablamos de un fenómeno que puede ser pensado de manera territorial, pero se exceden, ¿ya? O sea, va más allá de lo territorial, ¿se entiende? Lo vemos geográfica, histórica y culturalmente, pero también desde otras áreas. Trasciende estos tres puntos de la territorialidad. Y el teatro comparado estudia los fenómenos teatrales desde la manifestación territorial. Por eso es importante que cada vez que nosotros nos coloquemos a analizar, por ejemplo, más adelante, algún autor, alguna compañía, siempre nos situemos desde el territorio, desde su historia, desde su cultura, desde su geografía, porque eso nos va a dar información, siempre nos va a dar información, incluso la historia de vida del autor. ¿Se entiende ahí, chiquillas? Sí. Eso. Por lo tanto, la territorialidad del teatro sobrepasa los mapas políticos, ¿ya?
Es decir, tenemos un mapa de Chile, ¿cierto? Con nuestras regiones, ese es un mapa político, pero la territorialidad del teatro trasciende, ¿ya? Es decir, nuestro teatro no es que sea igual a uno del sur, sino que tiene características similares. Y aquí es donde se despliega la palabra cartografía teatral. Aquí hay que tener ojo con esta palabra porque también la vamos a trabajar más adelante. Pero no quiero ahondar tanto para que los que les toque esta palabra trabajen su mapa conceptual. Bueno, entonces cuando hablamos de cartografía teatral, hablamos de mapas específicos del teatro que sintetizan este pensamiento territorial. ¿Ya? No sé si me estoy explicando bien ahí. No es un mapa político, sino que es un mapa teatral, ¿ya? Es una síntesis de ese pensamiento teatral, ¿ya? No es geográfico en sí. Bueno. Profe, Dígame. ¿sabe que habíamos buscado la palabra cartografía? Bien. Decía que era como unir, no, no, era, bueno, unir mapas. Entonces yo pensaba que era como no unir los mapas, sí, literalmente, sino que como unir pensamientos, quizás. Exacto, sí, Fernando. En parte es eso. Se toma de la palabra cartografía por lo mismo que dices tú, unir. Entonces se une a un pensamiento específico, ¿ya? Y para situarlo en un estado, para situarlo y contrastarlo con otro. Eso es importante esa palabra, chiquillos, contrastar. Profe. Dígame. Finito. ¿Quién dijo primero? No, dale nomás, Toño. Y quería preguntar sobre la supraterritorialidad. ¿Ya? ¿Hacia qué apunta? ¿Apunta hacia algo más metafísico o no? ¿O no? Mira, más que nada, Felipe, apunta a que va más allá de una revisión geográfica, histórica y cultural, ¿ya? Sino que hay otros, como dices tú, la metafísica, hay otros aspectos que también se empiezan a contrastar, que sobrepasan esta territorialidad en sí, ¿ya? Cuando nos toque lectura, vamos a ver territorialidad, y eso nos va a permitir entender la supraterritorialidad, ¿ya? Por ahora le estoy entregando así como los conceptos bien por encima, ¿ya? Ya. ¿Quién más había preguntado? No, yo quería igual aclarar un poco lo que decía el Felipe, que en cuanto a la supraterritorialidad, a mí igual se me venía un poco como, como lo que está fuera del plano físico dentro de esta territorialidad, porque tiene que ver quizás con aspectos culturales o filosóficos, de cosmovisión, Claro, de esos territorios. porque ya la territorialidad es cultural, histórica y geográfica, acuérdense, que tiene relación con el espacio en lo geográfico, con la historia en sí y con la cultura, que pueden ser hábitos, costumbres, pero la supraterritorialidad trasciende eso, como dicen ustedes, lo metafísico, lo espiritual y así, se va como en varias. De hecho en el texto tiene un montón de descripciones que debería haberlo anotado para decírselos, pero tienen relación con eso, que sobrepasa lo geográfico, histórico y cultural, ¿ya? Y ahí lo otro... No, y lo otro cortito sobre la cartografía era que igual un poco tenía en el aire ese concepto. Yo tenía, no sé si al contrario, pero un poco diferente a lo que había visto el Bautista, ¿Ya? que tenía que ver la cartografía como con poner igual algunos límites, como delimitar un poco quizá el terreno de cierta poética para poder compararla con otra, ¿no? Claro, claro, igual ahí, si bien se comparten puntos en común, Fernando, como dices tú, también hay límites para poder contrastar. Entonces necesitamos saber todo su conjunto, incluyendo sus límites. ¿Bien? Vale. ¿Qué me iba a preguntar? Que no Yo quería saber si podía repetir la definición de cartografía, que no me quedó muy clara. Ya. Espérenme, no sé si acá se los... No.
Cartografía teatral indicaba que eran mapas específicos del teatro, ¿ya? Que se alejan de un mapa político o administrativo, ¿ya? Es una síntesis del pensamiento territorial sobre el teatro, ¿ya? Es como si en Antofagasta se hiciera una cartografía de las compañías de Antofagasta. O sea, es una cartografía teatral y se ve que aunque hayan compañías con diferentes poéticas o formas de hacer su teatro, tienen un pensamiento de igual forma, ¿ya? Como decía Fernando, con sus límites, y como decía Fernando, con sus puntos en común, ¿ya? ¿Queda un poquito más claro ahí? Súper, gracias. Ya, igual este concepto de cartografía teatral lo va a trabajar un grupo, así que ahí lo vamos a entender mucho mejor. Bueno, vamos a este texto que me gustaría si me ayudan a leer. Porfi. Ya. En conclusión, llamamos teatro comparado a una disciplina de la teatrología que estudia los fenómenos teatrales considerados en su territorialidad, por relación y contraste en otros fenómenos teatrales territoriales. Y supraterritorialmente llamamos territorialidad a la consideración del teatro en contextos geográficos, histórico-culturales singulares. Supraterritorialidad a aquellos aspectos de los fenómenos teatrales que exceden o trascienden la territorialidad. Gracias, Fernando. Ahí está un poco lo que hablábamos, ¿cierto? Esta es como una conclusión del teatro comparado. Necesitaba que lo entendiéramos, ya a grandes rasgos, aunque sea, para que entendamos esa lectura, ya que estuvieran a lo mejor quebrándose un poquito la cabeza. ¿Hay una duda hasta ahí? Porque vamos a pasar a otros puntos, vamos a ir avanzando. ¿Hay dudas o estamos bien? Si tiene dudas, pregunte, ¿ya? Bien, vamos a, bueno, acá yo les coloqué filosofía y filosofía del teatro. Más que nada, me perdí dónde estaba, ya. Porque tenemos que hacer diferenciaciones acá, pues hay algunos aspectos que esta investigación del teatro comparado, de la poética comparada, realiza. Y singularmente Jorge Dubati, ¿ya? Donde explica que, por ejemplo, la filosofía en sí, es el estudio ¿de qué? Del ser humano. Conocimiento. Bien, del ser humano, ¿cierto? La filosofía es el estudio del ser humano en todos sus aspectos, ¿cierto? Una ampliación de todo lo que tiene el ser humano, ¿ya? La teatrología es la teoría del teatro en sí, ¿cierto? Sí. Pero la filosofía del teatro tiene objetivos específicos, porque lo que quiere la filosofía del teatro es entender, si bien quieres entender qué es el teatro, cómo nace el teatro, para qué se hace el teatro, ya, como ente, se empieza como a acotar esta revisión. Entonces, estudia el teatro como un ente, pero no en toda la complejidad del ser humano, ¿se entiende? La filosofía es el estudio del ser humano completo, y la teatrología es como la teoría en sí del teatro. Mientras que la filosofía del teatro es una revisión desde todos los puntos, todos los aspectos, prácticos, teóricos, sociales, culturales, ¿ya? Es importante tener esa... filosofía, ¿o no? ¿Cómo? O sea, ¿La filosofía del teatro es la que engloba todo? Claro, pero siempre desde la mirada del teatro, ¿ya? Esa es la diferencia de la filosofía común y corriente, por decirlo así, o de la teatro. En vez de estudiar todo lo que estudia en general la filosofía del ser humano, lo estudia con el teatro. Claro, casi lo mismo, pero enfocado al teatro, al fenómeno teatral, al acontecimiento teatral, ¿ya? ¿Se entiende esa diferencia? Sí. Ya. ¿Qué más les tenía que compartir de acá? Ah, ya, aquí tenemos un texto que necesito ayuda porque aquí nos va a entregar como un poco más la definición. ¿Quién puede leer? ¿Yo? Vamos, gracias. Pero a diferencia de la teoría del teatro,
que piensa el objetivo teatral en sí y para sí, la filosofía del teatro busca desentrañar la relación del teatro con la totalidad del mundo y los entes, con la realidad y los objetivos reales, con la vida en tanto objeto metafísico, con el lenguaje, con los entes ideales, con los valores, con la naturaleza, con Dios. Es decir, que el campo problemático de la filosofía. Espérame, ahí sigue. Que el campo problemático de la filosofía del teatro Enmarca a todas, en tanto expresa las condiciones de la posibilidad de cada disciplina. Por ejemplo, la crítica teatral, ¿qué se critica? ¿Desde qué fundamentos? ¿Con qué fin? Son preguntas que solo pueden resolverse si se asumen una o diversas definiciones ontológicas del teatro y su relación con el mundo. Ya, arriba, que faltó leer, Cris, decía, dentro de los estudios teatrales, la filosofía del teatro es la que plantea los problemas más abarcadores y la que refiere a marcos de totalización, que exceden los objetos de estudio de otras ramas internas de la teatrología, como la poética, la semiótica, el análisis teatral, la crítica teatral, ¿ya? En cierta manera engloba todo, ¿ya? Dice, la filosofía del teatro las enmarca a todas, ¿ya? Entonces, como a la vez un estudio más amplio, pero a la vez acotado, que mezcla lo teórico, por decirlo así, con lo, ¿cómo dijeron ustedes? Como lo metafísico, ¿cierto? Lo reflexivo del teatro. El dato duro y lo reflexivo. Y junto a eso, la experiencia misma que tiene el teatro, ¿ya? Y aquí pasamos, a ver, sí. Aquí pasamos, bueno, en resumen, se dice que el teatro es un acontecimiento donde necesariamente se producen 3 subacontecimientos. Y ojo acá porque esto siempre nos va a seguir. En el teatro se producen 3 subacontecimientos como son el convivio, la poiesis y la expectación. Dubati dice que sin uno de ellos no es teatro. ¿Ya? Da un ejemplo, no sé si se los coloqué aquí. Sí, aquí está el ejemplo. Convivio, poiesis y expectación. Ya vamos a ir viendo cada uno. Voy a explicarlo primero un poco con mis palabras y después los vamos a leer, ¿ya? ¿Les parece? Cuando habla de convivio, y aquí ojo que también va a ser un punto a trabajar en los grupos del mapa conceptual, cuando hablamos de convivio, se refiere a la palabra, ¿qué creen? Convivir. Convivir, Convivir. ¿cierto? Convivir, estar en un mismo espacio, ¿cierto? O en una misma situación. En este caso estamos conviviendo este nuevo conocimiento, a lo mejor no de manera directa, que eso es lo que diferencia el teatro de otras cosas, por ejemplo, del cine o de un partido de fútbol, ¿cierto? Que en el teatro estamos en un mismo lugar, en un mismo momento, un momento que solo es ahí, solo es eso, y después ya no vuelve, se pierde. Dubati habla de la pérdida, de cómo el teatro pierde ese momento, que a veces no tiene memoria, pero al revisar, al volver a representar o al volver a releer ese teatro, se renueva y sigue manteniendo su esencia, por decirlo así. Entonces, cuando hablamos de convivio, se refiere ya sea en el escenario, como el público, ya sea el actor con el público, ya sea fuera del teatro antes de entrar a la función, hay un momento de convivencia, de compartir, de presente. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Acá. Cuando decimos poiesis, hablamos del hacer. ¿Se acuerdan que en la clase anterior les hablé de la fabricación, del hacer? Hablamos de la palabra poema, cuando creíamos que este ramo iba a ser solo leer poemas o textos, ¿cierto? Y yo les indicaba que sí había algo en común con los poemas y es que es algo fabricado por el ser humano, para otro. Entonces la poiesis, que se extiende a muchos conceptos y ejemplos más, que lo van a ir viendo los grupos, poiesis tiene que ver con eso, con el cuerpo poético que fabrica para otro, ¿ya? O el grupo, ¿ya? Este grupo fabrica para otro. Y la expectación tiene relación con qué podemos desligar ahí la palabra. Espectador. Claro, con
expectar, espectador, con ver. ¿Expectativa igual o no? También, porque cuando yo voy a ver una obra de teatro, ¿qué pasa cuando voy a ver una obra de teatro como público? Espero que sea buena, que me entretenga, que sea interesante. ¿Cierto? A veces en leer el título de la obra, ¿cierto? Al ver la gráfica, el afiche, ya me estoy haciendo una idea, pero aquí se basa básicamente en la expectación con el hecho de ir a mirar algo, de expectar, ¿ya? Yo como público voy a contemplar algo, pero también es mutuo, porque como actor, actriz, también realizo esa expectación. A veces hay un público más activo, más adelante vamos a ver con autores la manera de ver ellos el público. No quiero que el público esté a la italiana, no quiero que tenga sillas frente a mí, quiero que esté a lo mejor alrededor mío, o quiero actuar entre medio de ellos, o lo performático que tiene relación con intervenir el cuerpo del otro, o que el espectador intervenga en mi cuerpo, ¿cierto? Que eso va más ligado a la performance. No sé si han visto un poco del tema de performance, cuando a veces los artistas hacen que el público se convierta activo, y ellos intervengan en su cuerpo, que les corten el pelo, qué sé yo, hagan lo que quieran. No sé si han visto esos ejemplos de performance, ¿cierto? Y ahí es el artista que escoge en cierta manera cómo quiere este público. Siempre tiene que haber alguien expectante, ¿ya? Alguien que vea esto, que puede ser el director a los actores, el público a los actores, o puede haber una triada. Entonces vamos a leer abajo esta explicación. Voy a sacar la cámara de nuevo porque me estoy pegando. Ya, aquí si alguien me ayuda a leer, que es un resumen de lo que estábamos hablando. Yo leo. Ya, gracias. Del acontecimiento triádico pueden desprenderse tres formulaciones de la definición lógico-genética del teatro centradas en cada instancia de acontecimiento. El teatro consiste en un acontecimiento convivial en el que, por división de trabajo, los integrantes del convivio producen y expectan acontecimientos poéticos corporales, físicos y físico-verbales. El teatro consiste en un acontecimiento poético corporal, físico y físico-verbal, producido y expectado en convivio. El teatro consiste en la expectación de acontecimientos poéticos corporales, físicos y físico-verbales en convivio. La unidad de producción poética, expectación poética, se sustenta en el fenómeno de la compañía, compartir, estado de amigabilidad y disponibilidad. Gracias, Felipe. ¿Alguien me puede indicar como sus palabras, más que nada para saber si quedó claro lo que se entiende por lo poético, que es el hacer, ¿cierto? El convivio y el expectar. ¿Queda claro eso, chiquillas? Sí, Sí, Sí. ¿cierto? Ya. Me preguntan, porque cuesta a veces hacer la revisión de... Pero, o sea, ¿Qué? profe, ¿la puedes dejar un poquito ahí? Deme un segundito. Bueno. Usted me avisa, Marcelo. Listo. Ya. Avanzamos. En resumen, la poética es el estudio del acontecimiento teatral a partir del examen de la complejidad ontológica de la poiesis teatral, es decir, del entender qué es el teatro, por qué es el teatro y todo lo que desplegábamos anteriormente, y de la zona de experiencia que ésta funda en su relación pragmática con el convivio y la expectación. Entonces, se hace una revisión, yo hago una revisión mental, por decirlo así, teórica, estudiosa de lo que es el teatro, filosófica de qué es el teatro, y lo fundo, lo complemento con la experiencia, ¿ya? Con la experiencia de este acontecimiento teatral, que esta experiencia tiene lo que es el convivio, que es el compartir con otro un fenómeno teatral, y la expectación. ¿Se entiende, chiquillas? Entonces, Sí. ya, bacán. Es necesario entender
y distinguir tres conceptos. La poiesis, que decíamos que era el objeto de estudio, ya es lo que voy a estudiar. La poética, que es la disciplina de la teatrología, ya como decíamos, como el dato duro, que es la, como dice ahí, la articulación disciplinaria coherente, sistemática integral. Los ángulos de estudio, ya podríamos decirlo, las letras. La poiesis es como el cuerpo, es a quien estoy estudiando. La poética es la letra, lo teórico, ¿cierto? Lo que estudio en relación a ella. Y la poética con minúscula, que tiene relación con el ente poético, que tiene relación con todo el conjunto de lo que se fabricó, ¿ya? Es decir, puedo hablar de una pieza teatral, ¿cierto? Con todo lo que tiene que ver con su producción, con su elaboración. Bien, vamos ahora. Hasta ahí necesito que me digan si tienen alguna duda, algún comentario, chiquillos, algo que a lo mejor ustedes digan, me imagino esto, o se me viene a la cabeza tal imagen. También es importante compartirla para que sirva de comprensión a los demás compañeras, compañeros, compañeres, ¿ya? ¿Algo que comentar? Sí, yo ayer mientras leía el texto y tomaba apunte y todo esto, me di cuenta de que tal vez, no sé si estoy equivocada, toda esta materia sirve para complementarla con crítica cultural, como el poder escribir sobre teatro. Es muy importante tal vez tener en mente las poéticas teatrales de cada cosa, y todo esto en general. Bueno, yo he tomado algunos cursos de crítica cultural y me doy cuenta que sirve harto para poder redactar un texto así. Eso. Gracias, Catalina. Claro, o sea, para estudiar algo, sea lo que sea, tengo que, por decirlo de una manera, ponerme en su lugar. Cuando trabajamos un personaje, ya un personaje con ciertas características, me trato de poner en su lugar, estudio cómo hacerlo, ¿cierto? Lo hablo desde la mirada de actriz, que es lo que más sé. Entonces, un investigador, un crítico teatral o un filósofo teatral tiene que entender el contexto. ¿Por qué hablamos de cartografía teatral, internacionalidad y todo eso que a lo mejor pensamos que no tiene nada que ver? Porque para entender la poética de un ente poético, de un conjunto, de una compañía, de un autor, es necesario revisar su historia. Porque revisando su historia se despliegan características que me permiten comprenderlo mejor. ¿Ya? ¿Algo más? Chiquillas, Valeria, Fernanda, alguna duda? ¿Está bien hasta ahí? ¿Hay algo que todavía les quede así como más o menos en duda? ¿No? Yo, Profe, Ya. ¿Quién dijo yo? profe, Fernando, dígame. que yo quería comentar solamente que el texto tiene conceptos así como súper duros po, de entender y como que al principio los tira así como al toque todos. Po. Y Sí, después Dubati, lo que me gusta de él es que va como desmenuzando de a poco los contenidos, los va como metiendo a cada rato como para hacerte acordar de lo que está hablando y qué es lo que te está explicando. Sin embargo, a pesar de eso, igual siento que se me quedan un poco en el aire estos conceptos que se me hacen un poco difíciles porque, por ejemplo, en términos como de poética, por ejemplo, de análisis de un acontecimiento teatral, habla de territorialidad, usa términos como cartografía, que tiene que ver como con cosas físicas de otro ámbito quizás. Entonces, quizás como en la práctica yo creo que de esos conceptos se puede entender mucho mejor. Porque al menos para mí los conceptos de la teoría pura están como ahí todavía duros. Como que todavía me cuesta completar ese conocimiento que lo deja Duati. Como que por algunos minutos me parece muy sencillo y después digo, no, no es tan sencillo, tiene su complejidad igual profunda.
Lo entiendo muy bien, Fernando, porque como yo les decía, cuando empecé a estudiar esto, también me quebré la cabeza, leía los textos y decía, ¿qué? No entiendo a este caballero, pero a medida que fui leyendo, y por eso ahora les hice como este resumen, que viene de más atrás, todo este resumen que hicimos viene de más atrás de los conceptos de micropoética, macropoética, archipoética, que ahora recién los vamos a revisar, ¿se entiende? Entonces, lo que expliqué es como lo anterior a estos 4 conceptos, que tiene relación lo que vimos recién. ¿Qué era el teatro comparado? ¿Qué pasa cuando hablamos de territorialidad, cierto? ¿Por qué es importante entender la historia, el contexto cultural, geográfico de un hecho poético, de un fenómeno teatral? Así que ahora vamos a ir viendo, vamos a ir analizando el, el texto. Chiquilles, son las 12:46. Tenemos que hacer una pausa, ¿ya? Para que ustedes también se sacudan un poquito. ¿Les parece si volvemos? ¿Cuánto le dan de pausa? ¿5 minutos? ¿10 minutos? ¿Cómo les acomoda? 5. 5. ¿5? Ya. Sí, Porque 5. a la vuelta de comerciales vamos a ver, vamos a analizar el texto, ¿ya? Vamos a ir analizando el texto, revisando el texto, y luego de eso vamos a repartir este encargo para la próxima semana. Yo igual quería darles como una tarea, como una comprobación de lectura, ¿ya? Entonces, porque me interesa igual a lo mejor compensar a lo mejor el tiempo de estudio, no sé, que tenga un puntito o algo así, ¿ya? Y ver si están adquiriendo el conocimiento, más que dar como una puntuación, es saber cómo se va comprendiendo. ¿Ya? Así que a las 10 para la... No, pues ya son las 47. ¿A la 1? Espérenme, no veo bien. La Bueno, 1:03. ya, a la 1:03. Gracias, Fernando. A la 1:03, volvemos. ¿Qué pasó? ¿Eran 5 minutos, no, o no? Sí, Si eran 5 nomás, esos son como Son 13. 20. Son 20 a la una. espérenme que estoy perdida, ya. A las A 53 las o no. 55, Ah, sí, a la 53, Ya, 55. ya a las 55, ¿ya? Para que tomen agüita, comen algo, qué sé yo. Ya, chiquillos, muchas gracias. Vale, vale. Fernando quería volver a la 1:20. Ah.
Hola. Ya, ¿estamos todos para continuar? Bien, vamos a analizar un poco. Estoy pensando, ¿cómo lo ordenamos mejor? ¿Alcanzaron a ver el video que compartió el Fernando? Comentemos de eso un poquito, ¿les parece? Porque igual nos refuerza a lo que vamos a ver después. Si bien habían a lo mejor conceptos que, bueno, todo refuerza en verdad, no voy a hacer separación. Pero, ¿qué pueden decir del video? De lo que plantea Jorge Dubati ahí. ¿Lo vieron o no? ¿Qué video? El video que compartió Fernando en WhatsApp. Ah, ¿No lo alcanzaron a ver todos? no, yo no lo vi. Ya. Cuando puedan, revisen, porque como decía anteriormente, refuerza un poco los conceptos de teatro, ¿cierto? Entender el teatro desde otra visión. ¿Alguien lo vio o qué podemos comentar de eso? Más que nada apoyar o complementar. O para A mí me hace mucho sentido dos cosas que rescaté del video. Bueno, que en realidad comenta un poco igual sobre lo que vimos ahora como introducción. Lo primero que me gustó, que no lo había visto así, fue como el tema del acontecimiento teatral. Porque, o sea, hasta el momento había leído como sobre los análisis de una obra teatral o sobre un espectáculo teatral, pero no sobre un acontecimiento teatral, como que Dubati lo coloca de esa forma como para darle un poco de realidad, de realidad a lo que está sucediendo en ese acto de convivio. Como darle el peso de lo que es una obra teatral, o en este caso lo dice como acontecimiento teatral, po, que es algo real, algo que existe, que es vivo, porque hay un inicio y hay una muerte de ese acontecimiento teatral, po. De ahí se desprenden hartos conceptos como la memoria del teatro, de la memoria de lo teatral, eh, y cómo se llama, como que le da un poco más de peso a esto de la poética teatral, pues a la poética comparada. Y más peso le da, por ejemplo, a cómo esto está vivo dentro de los distintos territorios, pues, en la historia, en la territorialidad y bueno, todos los conceptos que habíamos visto recién. Y lo otro era que esa comparación que hacía sobre de que él no puede, por ejemplo, no sé, pues leer sobre el posmodernismo en Alemania y hablar sobre eso mismo, pero de lo que pasa en Argentina, sino que tendría que analizar desde lo local, desde su propio territorio, poder acercar semejanzas y diferencias con respecto a la posmodernidad de esa localidad, po. Es algo que igual me sorprendió al momento en el que él se refiere a adquirir conocimientos deductivos e inductivos. Porque me hace mucha relación a cómo uno estudia también en el colegio, po, que es muy deductivo, de mirar conocimientos de otras localidades para poder deducir cómo los comportamientos en nuestro territorio, cuando debería ser primero desde nuestro territorio, para ver cómo se relaciona con el mundo externo, que a eso más o menos lo llama como el análisis inductivo. Y es lo que hace principalmente, cuando dice poética comparada, es que quiere estudiar el fenómeno teatral desde Argentina, que es donde está él, para entender el fenómeno teatral a nivel mundial, ¿cierto? Porque a veces se nos hace tan lejano, si bien es parte de nuestro estudio académico, en este caso, de la U, ¿cierto? Entender la historia del teatro, Grecia, Roma, y toda esa revisión, que está bien hacerla. Él indica que por qué no, cuando avanzamos en un estudio más allá del teatro, hacerlo desde nosotros,
y ampliarlo a lo que esté más lejano. Cuesta mucho menos entenderlo a lo mejor, ¿cierto? Porque vivimos en un mismo espacio. Gracias, Fernando, creo que es muy acertado todo lo que dices. De hecho, iba a decir algo muy parecido a lo que dijiste, pero es eso, o sea, él dice casi como que lo condiciona, que para que haya una representación, para que haya un momento, una representación teatral, dice, tiene que existir, ay, se me perdió. Aquí está. Para que haya una representación tiene que haber una triada entre la presentación y la sentación. La sentación tiene relación con la voluntad de existir. Yo tengo la voluntad de ir a ver teatro, tengo la voluntad de hacer teatro, tengo la voluntad de dirigir teatro, ¿ya? Y eso se representa y tiene mucha relación con el convivio, ¿cierto? Con este fenómeno de reunirse para algo. Incluso dice, es un cuerpo viviente que produce un acontecimiento político o social, más el convivio. Entonces, por eso a veces separa hay un texto, no sé si se los coloqué aquí, que por qué es distinto del cine, por qué es distinto a un partido de fútbol, porque el cine yo estoy como espectador y lo que me están presentando, pero en ningún momento no puedo dialogar con la película, ¿cierto? O sea, que la película me responda, puedo comentarlo con el de al lado, decir, oh, está bacán esto, pero no hay una retribución, no hay tampoco el que está en la pantalla del cine puede ver una retroalimentación. Cuando estamos en el escenario, o estábamos en el escenario, podíamos ver la cara del público, ¿cierto? O si alguien ya estaba incómodo, o típico que de repente si escucho toser o algo, digo, no, parece que no le gustó a esta persona lo que estaba haciendo, ¿cierto? Podemos inmediatamente tener un feedback, ¿cierto? Que nos permite estimularnos y reaccionar, ya, entonces tengo que ir más rápido, o ya, cambiemos esto, o el mismo estímulo del público me hace a veces improvisar, ¿cierto? Que es muy rico ya eso cuando siento que, oh, ya, está bien, vamos. Eso no lo tienen otras disciplinas, ¿ya? Muchas Profesora, gracias. Dígame, Fernando. eso de que recién estaba hablando del cine y de lo que, bueno, ahí igual yo veo lo que es la coincidencia temporal, que es igual lo del convivio, que es cuando yo estoy acá y usted está allá. Compartimos con un mismo territorio, o sea, como hay una coincidencia temporal, y en el cine no es así, porque igual recién hablaba de, por ejemplo, de revivir la esencia, que la obra revivía cada vez que releíamos, o en este caso podría ser cada vez que volviéramos a ver una película. ¿Aplica en ese caso? Claro, pero a lo que se refería ahí cuando habla él de la pérdida, de la memoria, se refería, bueno, en otro contexto ya, de que el teatro no se registra como un producto, ¿cierto? Así como se registra el cine, que si uno de sus objetivos del cine es que se registre para mostrar. El teatro, o lo que era el teatro, su objetivo era mostrarlo en ese instante. Entonces, como no tenía registro, había una pérdida de ese momento, pero que se recupera cuando volvemos a replicarlo, porque vuelve a haber convivio, vuelve a haber presentación, sentación, y todo lo que hablábamos, hay un cuerpo poético que está trabajando. Eso como que lo diferencia del cine en cierta manera, ¿ya? ¿Y qué les iba a comentar? Me perdió la hojita que tenía relación un poco con lo que estaba diciendo usted. Cuando habla de que el teatro es, dice él, no se deja enlatar. El teatro no se deja enlatar, no se deja fabricar como un producto en sí. Lo que estamos viviendo ahora es teatro o no es teatro. Cuando vemos estas cápsulas audiovisuales, cuando ahora vimos en Fitza, ¿será teatro? ¿No será teatro? ¿Lo sabemos o no? ¿O qué piensan ustedes? Profe, Dígame, Fernando. por ejemplo, Yo pienso que Perdón, estoy abriendo la discusión solo para ponerlo en conflicto, no, ya de carbonera, no tengo la respuesta, quiero escucharles para que dialoguemos también, chiquillos, creo que es importante.
Vamos con Fernando y después con Melanie, ¿les parece? Que fue el orden que escuché. ¿Quién se salió? Ya. Tengo un problema de su conexión. Bueno, Fernando, vamos. Ya, ¿no? Cortito que iba a decir que, por ejemplo, se me vino a la mente justo con lo que dijo el Fernando sobre el cine y sobre lo del teatro enlatado. Porque, por ejemplo, ayer estaba viendo una obra del Fitza que actuaba, eh, no me acuerdo cómo se llama el chico, pero está acá en Antofagasta. Michael Silva, el Él, fragmento de un estallido, sí. ¿ya? Entonces, yo estaba un poco mirando eso y después ahora con lo del teatro enlatado me di cuenta de que, por ejemplo, la obra va a terminar y va a quedar así grabada, po. Entonces, después cuando uno la va a volver a ver es como lo mismo que ver una película. No hay un cambio, por ejemplo, después de que pase el tiempo, cuando se vuelve a hacer una obra, los actores han pasado, hay una historia que ha pasado sobre esos cuerpos y hay una historia que cambia en base a toda historia que se va a representar. En cambio, si yo veo una obra que se hace el año, por ejemplo, se hizo hoy, se estrenó y quedó grabada, en 2 años o en 3 años después, yo la voy a volver a ver, va a ser lo mismo. No va a haber un cambio en los cuerpos de los actores, no va a haber un cambio en el cuerpo de la dirección, en el director, en el guión. Va a ser lo mismo que vi, al igual como que vi una película. No toma otro quizás sentido en términos teatrales del tiempo, de la práctica. El otro día leía Fernando, perdón, para complementar eso, por ejemplo, Meyerhold dice que recién el ensayo o la revisión de lo que se hizo es después como de la 10ª función. O sea, se ensayó, se preparó texto, se armó, qué sé yo, y después de la 10ª función, cuando ya dejan de ir tu papá, tu mamá, tu tío, tu abuelito, tu amigo, ya cuando hay un público más grueso, por decirlo así, que vio eso, recién empezamos el ensayo, que es como el hacerlo perfectible, que puede ir cambiándolo. Han tenido funciones o ejercicios teatrales o, ¿cómo decirlo? Que ustedes dirían, ay, si lo vuelvo a hacer, yo creo que lo voy a hacer de esta manera ahora. Creo que ahora entendí de otra manera el personaje. O un examen, hoy no sé, este examen no me gustó. Si fuera por mí, cambiaría muchos exámenes que hice en la U, diría, no, esto lo habría planteado de otra manera. Porque somos cuerpos en movimiento, que suena súper hippie, pero somos cuerpos pensantes en movimiento que quieren hacer un producto, fabricar un producto y hacerlo perfectible, o sea, que cada vez vaya mejorando. Lo último que hicimos, si fuera por, no sé, Panzer, por ejemplo, el otro día conversábamos de eso en la compañía, yo diría, hay cosas que a lo mejor cambiaría, pero lo hacía a modo de reflexión. Carbonera igual, ¿eh? Decía, hay cosas, no digo que lo cambiemos, pero hay cosas que a lo mejor yo no, o al verlo tantas veces, porque tengo que verlo cada vez que lo presentamos, o sea, inconscientemente, digo, oye, esto, ay, a mí hoy siento que tengo tanto error ahí, pero digo, ya, bien, está enlatado, como dice Dubati, ¿cierto? Pero en el teatro, no, pues en el teatro podemos ir mejorándolo, cada función es distinta, el público es distinto, lo recibe de distinta manera. Personalmente es lo que me apasiona a mí del teatro, que está ahí, que es ese momento y después lo vamos mejorando. ¿Ya? ¿Algún comentario? Melanie, venía después de Fernando. Hola, sí, profe. No voy a conectar la cámara porque se me queda muy pegado. Bueno. Pero con la pregunta que usted planteaba para que dialogáramos, quería primero que todo agradecer que nos dé la instancia de poder dar a conocer lo que pensamos con respecto a todo esto que está haciendo el teatro online. Creo que hay muchas formas, el teatro tiene 1000 maneras, no es una exacta, entonces se va adaptando acorde al contexto social que se va viviendo siempre, tratando de entregar el mensaje. Compañeros, amigues han actuado a través de actuación frente a cámara y ellos están en vivo haciéndolo, entonces lo están actuando, lo están viviendo, están en un teatro quizás, todo. Ahí después la gente está en otros lados, no está en la butaca, entonces no es lo mismo. Como lo que siempre se ha hablado del teatro, hoy en día llega la pandemia a romper con todo eso y creo que el hecho de hacerlo en vivo y en directo y ir rotando el público, como
en un escenario o como en un semáforo. Con respecto a lo que hablaba recién usted, así como de que no van tus tíos, tus primos, tus amigues y otro público, yo por ejemplo en el semáforo estoy haciendo una rutina y es la misma rutina todo el tiempo, pero todo el tiempo es un momento distinto de la vida que está corriendo, que se está moviendo y es gente nueva que yo estoy mirando y que me está produciendo una sensación y energía, aparte de lo que yo estoy haciendo, es lo que también veo que se mueve un poco. Soy repiti en realidad, pero veo que se mueve, que mira para el lado, que está mirando el celular, que viene con el ceño fruncido, se siente. Entonces eso me produce a mí también una reacción en la cual es totalmente inexplicable cómo se podría ver representado a través de una pantalla. O sea, yo me he visto mis videos grabando y digo, es como que, por esto me dieron 10 lucas, así como, no, en realidad es algo más allá de verlo desde un plano, es de verlo de la tridimensionalidad y es la triada que dice también el compañero que estamos comentando. Jorge Dubati. Dubati. Y entonces eso, como la teatralidad desde lo tridimensional que es, puede serlo desde los que estamos actuando, de los que están actuando. Igual yo no he visto ninguna obra online en realidad, pero sé que mis compañeros han actuado, entonces, y se están haciendo, lo están actuando, están en el teatro actuándolo, solamente que para una cámara y no para la gente ahí mismo. Entonces creo que se sigue haciendo y se va a seguir haciendo, quieran ponernos cámaras o no, lo vamos a seguir haciendo, y eso es más o menos un poco de lo que pienso que elegí el teatro por algo que está más allá de la pantalla, del accionar diferentes, de otro lugar, escucharnos en vivo, no sé. Y ahora me toca desde estar acá desde mi celular, que es re chico, y en mi pieza con mi hija, entonces es muy, muy loco todo. Pero Gracias, dándole Melanie. a aprender. Igual Sí. se puede aprender los Sí, videos, de sí, escuchar a no hay Dubati, la materia, la no hay que teoría. bajar la guardia. Pensemos que este tiempo, aunque sea que nadie lo esperaba ni nadie lo quería, sea un tiempo a lo mejor de revisión, de estudio. Igual es complejo lo que se vive de una carrera súper práctica o presencial, pasarla a esto, pero creo que tampoco es tan difícil o imposible. O sea, podemos generar algo. Si bien yo creo que es como un híbrido, o sea, he visto, por ejemplo, el trabajo de La Peste, ellos dicen, esto no es teatro, pero te presentan un personaje, un texto, te hacen una revisión, lo hacen en vivo, pero no es teatro, porque el teatro tiene otras visiones, o sea, yo creo que todavía no lo vamos a descubrir, y está bien, permitamos lo que sea así, aunque sea duro para nosotros, aunque queramos la presencialidad ahora ya, pero reflexionemos sobre este contexto que también más adelante nos va a entregar algo. Yo sé que más de algo vamos a sacar de todo esto. Algo, yo digo, cuando esté en el escenario de vuelta, más de algo de esto voy a ocupar. Así como que algo de ahí se va a ocupar. Así que veámoslo de esa manera. Bien, chiquillos, quería que, bueno, ya se nos va el tiempo, hiciéramos como ¿cómo se dice? Como un control de lectura, pero creo que si ustedes me ayudan a ir comentando, igual lo hacemos, ¿ya? Es más que nada analizar el texto que revisamos de micropoética, macropoética, archipoética. Entonces la pregunta podría ser, ¿qué entendemos con nuestras palabras en relación a estos 4 tipos de poética? Estos 4 tipos de poética se revisan de acuerdo al grado de abstracción, ¿cierto? De estudio, de análisis y la participación, que puede ser de un individuo, 2 o más, ¿ya? Pero, ¿qué entendemos por eso? Me gustaría que me hicieran un resumen con sus palabras, con lo que entienden. Nada es malo, todo nos va a servir para dialogar, ¿ya? ¿Y qué diferencias puede haber entre una y otra? ¿Me pueden comentar? ¿Ya? Les doy este tiempo.
Ya, a mí me gustaría comentar un poco. Yo cuando leí todo esto, como decía delante, me guié mucho por el tema de la crítica. Entonces entendí, creo, que para poder estudiar las poéticas, depende de cuál poética quieres estudiar. Por ejemplo, si vas a analizar la macropoética, es como, ¿cómo se dice esto? Es como importante estudiar la micropoética, primero antes que la macropoética. Y asimismo con la archipoética, que es importante ir estudiando como todo lo anterior. A diferencia de la micropoética, que puedes estudiarla por sí sola, pero ya después lo siguiente tienes que sí o sí ir estudiando como de menor a mayor, ¿cierto? Lo otro que entendí, bueno, me hice yo aquí mis apuntes y mis cuadritos y todas las cosas, que la micropoética es lo individual, la macropoética cuando ya son de 2 o más individuos, y ya la archipoética es como lo que engloba todo. Eso es como lo que yo fui analizando un poco, de que las poéticas incluidas estaba como ligada directamente con la micropoética, eso más o menos como mi análisis. Gracias, Catalina. ¿Qué más? Yo Ya, Fernando. voy a compartir pantalla para mostrar el texto. Me encanta. Ya, acá yo destaqué que a mí entiendo más separando por colores. Eso. Estábamos conversando y lo que yo decía, que las micropoéticas yo la entendía, como dice, la poiesis, considerada en su manifestación concreta individual. Yo la entendía como, por ejemplo, cuando alguien, un ente, un sujeto poético, hace un monólogo que habla desde él, desde manifestación desde él. Y desde las macropoéticas, como dice que en conjunto, yo lo asimilo más a lo que como más una manifestación social, más algo social. La archipoética es más universal. Eso no lo entendía muy bien, que era más universal, pero dice, y no necesariamente verificables en la realización de una micropoética. Yo entendía que, por ejemplo, esto, la archipoética es algo universal, que todos sabemos, que es patrimonio del teatro mundial, es algo mundial, pero que las micropoéticas nos van a influir en eso, en esa archipoética, que por ejemplo, lo mío, mi punto de vista, como por ejemplo, nos va a influir en ese pensamiento universal. Claro, Y mira, las para poéticas, reforzarte y no nos confundamos, por ejemplo, de la macropoética, para estudiarla necesitamos una archipoética, entender la micropoética, ¿cierto? Necesitamos, para entender un conjunto, estudiar al individuo, ¿cierto? En cambio, en la archipoética estudia este conjunto más grande, pero necesariamente puede que el origen no esté en la micropoética, no esté en el individuo, ¿cierto? Eso es lo que quiere explicar la archipoética, que es algo más grande, es como una gran bola de nieve, ¿cierto? Eso es lo que hay que entender de la archipoética, que su origen, para ir al centro puede que no esté en una micropoética, sino que se haya, como decía un poco Fernando, se haya construido entre todos esos entes, algo universal, más gigante. Siga, Fernando, gracias. Lo que yo tengo, complementando con lo que decía la profe, lo que yo tengo notado aquí es que la archipoética requiere del camino indispensable de la macropoética, claro, no de la micro. Claro, como este efecto bola de nieve que les decía, ¿cierto? Vamos. Como que va creciendo. Exacto. ¿No? Sí. Las poéticas incluidas, y las poéticas incluidas o poéticas enmarcadas dicen poéticas dentro de las micropoéticas. Eso no lo entendíamos, pero hablábamos ayer con el Toño y el Tommy, que decía que lo entendían como, por ejemplo, que las poéticas, como una combinación de, poéticas dentro de la... A ver si el Toño está ahí, que no me acuerdo, que hablaba como de una combinación, o como que había una poética dentro de... no, que me baso yo, en mi manifestación, yo me baso a través de una poética. Exacto. Por ejemplo, sí. uso la poética del realismo
mi manifestación va a ser acorde a todo lo que dice el realismo, por ejemplo, Claro. Como una la inspiración, escenografía. todo eso. inspiran una micropoética de un individuo para trabajar su propia poética. En cierta manera es como eso, ¿ya? Gracias, Fernando. Gracias. Buena metodología lo de los colores. Sí, Si uso- quiere compartir ese archivo con colores a sus compañeros, igual lo puede hacer. Todo lo que nos facilite la lectura, chiquillas, es importante, ¿ya? ¿Alguien más? ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Alguna duda? Porque primero veíamos esto de micro, bueno, volvemos a repetir para hacer el resumen del resumen, micro que significa un individuo, un ente poético, cómo opera, cómo fabrica su manera de hacer teatro. La macropoética, que es el conjunto de dos individuos o más, que podríamos ponerlo como una compañía, por ejemplo, de teatro, que fabrica su hacer teatro. La archipoética, que es algo más grande, que es como un modelo, que es universal, y la poética enmarcada, que es como es este individuo que se basa en una micropoética para trabajar su propia poética, ¿ya? Y después veíamos el tema de lo inductivo y lo deductivo, que quiero saber si quedó claro eso, o si lo podemos conversar un poco más. Fernando como que igual se nos adelantó, entonces podemos, si se entiende, pasamos al otro punto, o quieren que igual lo hablemos un poquito, porque eso ya tiene relación en la manera en que se estudia la poética. ¿Ya? ¿Hay alguna duda? ¿Profe? Dígame, Benjamín. Sí, igual como por lo que entendió, bueno, lo que leí en el texto, la forma como de todo el tema como de la macropoética va a una archipoética y después y antes una micropoética, también está como se menciona que hay otra forma que las archipoéticas derivan a una micropoética, que es como, bueno, hay una palabra ahí que yo al principio no la entendí porque me pareció, fue como que es a priori, y la busqué y era como antes de algo, Claro. por así decirlo. Entonces, una archipoética funciona como a priori de una micropoética, y ahí se va como formando una, por así decirlo, y ahí está como las dos vías, que después los leí, que es la vía inductiva y la deductiva, que, bueno, yo lo escribí así como muy resumidamente, que de una micropoética va a una macro y de una macro a una archi. Y la deductiva era como de una archi a una micro y a una macro. Es una cuestión así. Sí. Ahí estaba leyendo y fue como, No es que la archi sea más grande que la macro, sino que como que se devuelve a decirte que, por ejemplo, yo actriz voy a tener mi super poética como actriz, pero para eso no salió solo de mí, no salió así como de un día para otro me desperté y dije, esta es mi poética. Mi poética fue inspiración a lo mejor de haber visto, no sé, la poética de Manuel Infante, por ejemplo, o de una compañía, o de Eugenio Barba, o, ¿me entienden? O sea, es como la inspiración de a priori. O sea, antes de que surja esto, que es mío, yo lo saqué o me inspiré o me estimulé con otra micropoética. ¿Se entiende? Felipe decía que le pasó lo mismo que el Benja. Ya, pero ahora, ¿algún comentario más? ¿Queda más claro desde la primera vez que vimos ese texto hasta ahora que hicimos esta revisión desde el inicio, toda esta introducción que les hice, lo que leímos? ¿Queda un poquito más claro? Sí. Tienen que decir, ya. Bien, en cuanto a la vía inductiva del estudio de una poética, ¿cierto? Como decíamos recién, pues va desde una micropoética hasta una macropoética, esa es la vía inductiva. Y la deductiva es desde algo macro hasta algo micro, ¿cierto? Esas es como las dos maneras de poder estudiar una poética. Y reflexionábamos que a lo mejor sale mucho más cómodo o lo podemos entender mejor si lo estudiamos desde una manera deductiva, como decía Fernando, ¿cierto? Desde nosotros, desde lo más cercano, desde el origen o desde lo más cercano a nosotros para expandirlo, ¿ya? Y cuando habla del canon, ¿se entendió esa parte cuando habla del canon? Que en realidad quiere decir que, Felipe, usted iba a hablar. No, yo no entendí nada. ¿Del canon no?
Tiene relación, por ejemplo, dice, vamos a estudiar el drama moderno, que lo habló Fernando en un momento, vamos a estudiar el drama moderno, ¿ya? Que es algo muy amplio. Pero para estudiar esto tan amplio, voy a crear un canon, es decir, voy a repetir, canon es repetir, ¿cierto? Es reforzar como los conceptos que se desprenden de eso para entenderlo. Entonces, por ejemplo, si voy a estudiar el drama moderno, voy a estudiar distintas obras de Ibsen y de autores que componen el drama moderno. Y estudiándolo cada uno de ellos, es decir, repitiendo a lo mejor la misma información, puede que tengan cosas en comunes de cómo lo ven, me hago un concepto general, ¿ya? Esa es la manera como canon de estudiar. Ya. Lo voy a colocar mucho más básico. Por ejemplo, nosotros vamos a entender la poética en este semestre haciendo un canon, vamos a entender lo que es la poética en general, haciendo un canon, es decir, revisando distintos autores de distintos periodos del tiempo para entender esto complejo que está arriba, que es la poética, ¿se entiende? Es una forma de estudiar. Eso quiero solamente que se queden con eso, para que no se confundan, ¿ya? Bien, chiquillas, como nos quedan 3 minutos, menos mal que esto no es con tiempo, si no ya estaría muerta, voy a dar el encargo de la próxima semana, ¿ya? Y el encargo de la próxima semana tiene relación con generar mapas conceptuales o mapas mentales, o un grupo le voy a pedir una especie como de infografía, ¿ya? Pero la idea es que en grupos puedan generar material que le sirva a otro compañero o compañere o al curso mismo y reforzar lo que vamos a ver. Entonces, miren, no lo puse lo voy a colocar aquí en el chat, ¿ya? Bueno, la dinámica es la siguiente. Voy a darles 5 conceptos, ¿ya? O conceptos que encierran a otros, y la idea es que en grupo usted yo le voy a otorgar una lectura que tiene relación con eso, y la idea es que usted lea con sus compañeros, resuma, y lo lleve y lo exprese en un mapa conceptual, mapa mental, infografía, ¿ya? Infografía creo que va a trabajar uno porque les voy a pedir más que nada ejemplos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar, el grupo que tenga 4 personas va a trabajar cartografía teatral. Entonces yo les voy a pasar el texto, ustedes leen y lo que quede, lo que puedan extraer de ahí, lo pasamos a un mapa. ¿Se entiende la dinámica? Entonces está cartografía teatral, el otro grupo de 4 va a trabajar convivio, poiesis y expectación. Las 3 cosas las va a trabajar y las va a plasmar en un mapa. Otro grupo, que va a ser el de 3, va a trabajar territorialidad. Otro grupo, liminalidad. Esos conceptos después los vamos a ver más adelante, pero me interesa que los plasmemos en un mapa para después volver, ¿ya? Cada vez que vayamos revisando, volvemos. Y el otro grupo va a trabajar, pero dando ejemplos de micro, macro y archipoética, ¿ya? Como ya lo hablamos, pero ahora me gustaría que los tradujeran a ejemplos. Entonces, como igual nos queda poco tiempo, les pediría que armen sus grupos, 2 grupos de 4, 3 grupos de 3, me indiquen los nombres de quienes van a estar en los grupos y el tema. Y yo ahí les doy el texto. Entonces tenemos cartografía teatral, y aquí voy a colocar la cantidad de integrantes por grupo. Tenemos cartografía teatral, después tenemos convivio, poiesis y expectación. Esto lo va a trabajar un grupo de 3 personas. Después tenemos territorialidad, que también lo va a trabajar un grupo de 3 personas. Liminalidad y micro, macro y archipoéticos.
Eso lo va a trabajar un grupo de 3 y acá necesitamos ejemplos. ¿Ya? Chiquillos, dudas, no sé si me expliqué muy bien. Necesito que me retribuyan si se entendió. Sí, ¿Sí? sí. Bueno, leer, dialogar con los compañeros y generar el mapa. Esto se presenta el próximo lunes. Vamos a empezar al tiro la clase con esto. ¿Ya? Profe, Dígame, Fernando. una consulta. ¿Cómo lo vamos a hacer por los grupos como para inscribirlos? Porque con mi grupo que teníamos pensado, como que ya tenemos en mente un tema, pero no sé si los va a elegir usted o cómo. Ya, para no ser tan dictadora, me gustaría que me mandaran los grupos y sus propuestas de temas, ¿ya? O sea, por decirlo así, el que se anota primero es el que escoge su tema, ¿ya? Si ya tienen claro el tema y la cantidad, les anoto. Y después si otro me dice, profe, yo también quería esto, bueno, te queda esto y este tema, ¿ya? Por eso les voy a dar hasta hoy, para que empiecen ya desde hoy en la noche o mañana a ponerse de acuerdo. Entonces, hoy tienen todo el día para formar los grupos, decidir el título o tema, y yo les doy de vuelta la lectura. Ya, yo igual estoy seleccionando la lectura para que no se les haga muy pesado, ya, chiquillas, pero me interesa que generen un producto, que fabriquen un mapa o algo que facilite la lectura, que facilite el entendimiento, para que después, volvamos a revisar. ¿Ya? Si más adelante tenemos que estudiar un autor, que lo que era liminalidad, voy al mapa conceptual que hizo el grupo del Fernando, por ejemplo, y así lo entiendo, ¿ya? Es un compartido este aprendizaje. Eso, chiquillos, chiques, comentarios de la clase de hoy, necesito comentarios, opiniones, ¿qué le pareció? ¿Hay algo que todavía le da vuelta, algo que no le gustó? Hablen ahora ustedes, porque he hablado demasiado. Felipe dice, ¿están escuchando? Perdón. Felipe dice, ¿están escuchando las explosiones? Sí, yo las tengo, no sé si es abajo. Me da miedo. Parece que están tronando, no sé qué. No, yo iba a decir que estuvo provechosa la clase. Eso. Bien, Fernando, gracias. ¿Alguien Igual más? quería decir que el hecho de tener que leer el texto y entenderlo, porque yo tuve que leerlo como 2 veces, ya la segunda ahí fue como, ya entendí, empecé a leer y quería puro bajar para seguir leyendo, y ya lo de abajo ya lo entiendo, y fui anotando, pero fue muy loco tener que leer el texto, porque igual fue complicado en un principio, pero después una vez que uno como que lo va digiriendo, ahí como que se entiende mejor, mucho mejor. Y con la clase igual con todos, como lo perciben los demás, igual me sirvió harto como para entender otras cosas que no había entendido, así que eso, me gustó mucho. Gracias. A ti, Benjamín. ¿Alguien más quiere comentar algo? Felipe me preguntaba, ahí Valeria se los compartió, cuáles eran los temas. Los voy a escribir igual al WhatsApp para los compañeros que no están hoy, ¿bien? Y como les decía, apenas tenga el video, lo voy a subir al Moodle y se los voy a mandar por WhatsApp para que vayan poniéndose al día, o si hay algo que no queda claro, qué sé yo. ¿Algo más? ¿Alguien más que quiera comentar o decir algo? Los que no veo en la pantalla, Bernie, Fernando, Marcelo, Daniela, Melanie, Felipe. ¿Algo que decir, que comentar? No, o sea, yo Yo quería solamente verificar, cuando nosotros le demos el nombre, o sea, como la organización de los temas y los grupos, ahí usted nos va a mandar los textos por WhatsApp, ¿o no? Sí, si lo quieren por WhatsApp, si me indican por correo, se los mando por correo, ¿ya? Y voy a tratar de en la plataforma del Moodle también colocar esos textos, pero siento que más directo es que a cada grupo le pase la lectura, ¿cierto? Y ahí la comparten. ¿Queda claro, Fernando? Ya,
Sí, estaba hablando con el micrófono apagado. Ya, es lo clásico, no se preocupe. Bueno, chiquillos, un gusto con ustedes trabajar esta clase. Estaba un poco nerviosa porque quería que me entendieran todo porque es complejo de digerir, pero creo que lo logramos. Y ya con la próxima clase, donde vamos a compartir estas interpretaciones que estamos haciendo, ya nos va a quedar más claro. Y de aquí en adelante, después de esta semana de salud mental y yo de organización académica, nos vamos a ir por un tubo, chiquillas, porque ya ahí empezamos a revisar autores, vamos a ver ejemplos, videos, así que era importante sentarse un poco a pensar y leer. Ya recuerden que este ramo va a ser de mucha lectura, reflexión, análisis, etcétera. ¿Ya? Eso. Gracias. ¿Profe? Dígame, Benjamín. El trabajo de la próxima semana sería como el primer trabajo evaluado, ¿cierto? Sí, oye, qué importante igual decirlo. Sí, el primer trabajo evaluado, ¿ya? El porcentaje, aún no se los voy a decir porque tengo que consultarlo, pero yo creo que va a tener como un 20% más o menos, un poco más. Vamos a hacer 3 evaluaciones, ¿ya? Este es el mapa. Después viene un ensayo, que puede ser grupal, y para finalizar, un ensayo personal, que va a consistir, y les voy a hacer el spoiler, que se lo hice igual la semana pasada, es cuál va a ser mi poética, ¿ya? ¿Cuál es mi poética que quiero crear desde el texto, desde el trabajo del actor? Bueno, y eso lo vamos a ir entendiendo durante el semestre, ¿ya? Pero vayan pensando, anotando, porque es como el gran ensayo. Entonces tenemos esas 3 evaluaciones, y estoy pensando hacer como una evaluación a lo mejor de proceso, o de trabajo, de diálogo. Entiendo que muchos no pueden a lo mejor compartir directamente la clase, no pueden estar, entonces tampoco quiero que sea como injusto para los que no pueden por motivos tecnológicos más que de voluntad, ¿se entiende? Así que ahí los vamos a ir revisando. Felipe, gracias a ti también. Dice que tiene mala señal, pero gracias por estar. Y Melanie, gracias también. Ya, chiquillos, que estén muy bien. Si no hay más preguntas, ¿estamos? Ya. Coman algo rico. Gracias a ustedes, descansen. Gracias, profe. Suerte el lunes. Gracias, profe. Gracias. Adiós. Adiós. Chao. Chao, gracias. Chao. Chao, Bernie.